día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Soy yo? Sí, adelante, le escuchamos. Hola, buenos días, Buenos monseñor. días, adelante. Soy María Pilar, de Barcelona, del voluntariado. Muy bien. Es que le quería preguntar una cosa que no tiene nada que ver con lo que hablaba usted hoy, pero sí tiene algo que ver, pero mucho, con lo que ayer habló un padre jesuita por la noche, que lo presentó su hermano, don Esteban Morilla. Uh-huh. Sí. ¿Me oye? Sí, adelante, adelante. Es que lo oigo a usted muy bojo. Resulta que me hizo, bueno, dudar, no se puede dudar de estas cosas, pero todo lo que explicó me hizo pensar que, no sé si es que a lo mejor yo, que el mundo no lo creó Dios, sino que se creó solo, porque el mundo se hizo solo. No sé, fue un poco complicado lo que explicó. ¿Usted me puede explicar algo, aclarar algo? No. ¿Lo oyó usted? No, la verdad es que no lo oí y, bueno, me imagino que, por lo tanto, no puedo yo meterme en esa explicación, Claro. pero sí le diría, bueno, si quiere le doy por la radio a una pequeña explicación. Estoy convencido de que, pues, esa conferencia, sin duda alguna, hablaría de la creación del mundo por parte de Dios. Pero bueno, también es posible que esa cierta dificultad de comprensión o confusión, digo yo, que ahora interpreto lo que pudo decir. Me imagino que también estaría hablando que el acto creador de Dios es un acto que no es incompatible con la evolución del mundo. O sea, Dios no creó el mundo concluido y terminado tal y como ahora mismo nosotros, ¿no? Pues lo tenemos, sino que cuando Él dice creced, multiplicaos, transformar el mundo, o sea, implícitamente también está dentro de ello pues el aspecto de la evolución del mundo. Es decir, es como si dijésemos, Dios nos ha dado el mundo en materia prima, y nosotros tenemos la capacidad, ¿no?, por el don de Dios de transformarlo. Y en ese sentido, el hombre prolonga la acción creadora de Dios, en un sentido metafórico, claro, porque el hombre no crea de la nada, pero en un sentido metafórico podemos decir que el hombre, por el don del trabajo, prolonga la acción creadora de Dios. Digo yo que la cosa iría por ahí, pero bueno, como no lo escuché, pues no puedo dar más precisión. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Adelante, le escuchamos. Soy Daniel, llamo desde Salamanca y quería preguntarle dos cuestiones sobre los sacramentos. ¿Cómo actuaría en caso de ignorancia la validez del sacramento? Porque uno es a raíz de lo que escuchaba en el programa de ayer por la tarde del compendio sobre había sacramentos de vivos en la distinción escolástica, hay sacramentos de vivos y de muertos en el orden de la gracia. Y los sacramentos de muertos son el bautismo y la Eucaristía. No, el bautismo y la penitencia. Mientras que la Eucaristía son sacramentos de vivos, claro. Y distinguía la gracia primera son los que confieren eso, el empezar a estar en gracia de Dios, y la gracia segunda, pues los demás, como la Eucaristía. Uh-huh. Pero decía que, por ejemplo, una persona que está en pecado mortal pero no lo sabe, la Eucaristía que recibe también podría concederle la gracia primera. Pero la pregunta es, si esa persona está en pecado grave, no lo sabe, sí puede acercarse a comulgar, pero ese pecado que tiene, ¿se le perdona en su vida o lo tiene siempre, de hecho, aunque no sea consciente de ello? Y en el momento que vaya a comparecer ante Dios, si no es consciente de que lo tiene, porque el pecado grave consiste en eso, en hacerlo con conciencia. Y luego, por otra parte, hablaba usted, al explicar esos programas que están grabados del sacramento del matrimonio, de que también puede darse un caso de invalidez en el sacerdocio, pero si no se descubre los sacramentos que celebra ese sacerdote, bueno, ya sería más difícil que llegara a obispo y se transmitiera la sucesión apostólica, pero ¿eso tendría validez o porque suple la Iglesia o no se recibirían las gracias de esos sacramentos? Bien. Estas son las preguntas. Buenos días. De acuerdo. Bueno, el oyente igual, cuando ha hablado de sacramentos de vivos y de muertos, igual en algunos oyentes ha podido crear una cierta confusión, porque igual han podido pensar de sacramentos, está hablando de muertos en el sentido espiritual de la palabra, no en el sentido de físico, de que los sacramentos no se dan a las personas muertas, ¿no? Pero vamos, supongo que está hablando en el sentido de que alguien que todavía no tiene vida de gracia, alguien que por el pecado mortal, pues su vida de gracia pues
entre comillas, no ha perecido, le da como la resurrección a la vida de gracia. Bueno, digo un poco porque supongo que igual algunos oyentes que no escucharon ese programa se han podido hacer un lío. Bueno, la pregunta del oyente era la siguiente, ¿no? Vamos a ver, una persona que está en pecado grave, pero él no es consciente de que está en pecado grave, y va a comulgar, pues que no es consciente de ello, hasta qué punto esa comunión puede ser para él también objeto de sanación, porque decimos que la Eucaristía también es fuente del perdón de nuestros pecados veniales. La Eucaristía también perdona nuestros pecados veniales. Tenemos que estar en gracia de Dios para poder comulgar, pero también la Eucaristía perdona nuestros pecados veniales. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, hay una cierta contradicción entre que alguien esté en pecado grave y no tenga conciencia de estar en pecado grave, porque también para poder cometer un pecado grave hay que tener conciencia. Una de las cosas que dice la Iglesia es que las condiciones para que un pecado sea mortal es que la materia sea grave y que haya libertad y conciencia. Por lo tanto, si no hay conciencia, quizás es difícil que esté en pecado mortal sin. Ahora, es verdad que igual puede tener también una cierta culpabilidad de no tener la conciencia debida, por el hecho de que no ha querido formarse bien, por el hecho de que igual ha rechazado la formación que debiera de haber acogido para tener conciencia de que está en pecado. O sea que sí, o sea que puede haber, aunque sea un poco contradictorio, puede darse la situación, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues yo creo que en ese caso, a él si le falta la conciencia de acudir al sacramento de la penitencia, pues es posible, ¿no?, que Dios también le dé la gracia a través del sacramento de la Eucaristía, por cuanto le falta una conciencia. Es decir, que Dios actúa supliendo incluso también ciertas carencias, ¿no? O imaginémonos, por ejemplo, que alguien reciba el sacramento de la confesión incorrectamente, sin haberse acusado de sus pecados, porque hay un sacerdote que le ha explicado incorrectamente, pues que la absolución colectiva es válida sin ningún tipo de circunstancias, y esa persona pues está errónea. Igual también tiene una cierta culpabilidad, porque él igual también se tenía que haber informado mejor y no estar tan sujeto al error de su párroco que lo informó mal. Pero, o sea, bueno, pues eso es un cierto lío, como discernirlo. Pero yo creo que también tenemos que confiar en que la gracia de Dios suple también a través de la Iglesia, en otras acciones de la Iglesia, nuestros errores. Con respecto a lo que usted ha preguntado en segundo lugar, puede ocurrir que un sacerdote se ordenase, o sea, que su ordenación fuese nula. Desde luego estos casos son rarísimos, muy rarísimos, ¿no? Imaginémonos que alguien fue ordenado sacerdote pues contra su voluntad o sin la libertad suficiente, y por lo tanto ese sacramento haya sido nulo. Y entonces el sacerdote ese que celebra la Eucaristía, claro, al celebrar la Eucaristía, si no es sacerdote en realidad, si es nula su ordenación, pues entonces si consagra la Eucaristía, no la está consagrando, ¿no? Bueno, vamos a ver, pero mire usted, incluso aunque no la esté consagrando, la Iglesia suple a quien recibe esa comunión. Mire usted, Cristo le dará su gracia, le dará la gracia del Espíritu, incluso aun cuando esa consagración no haya sido válida. Quiero decirle que eso. Ya el caso hipotético de que un obispo que se ordene su ordenación no sea válida, pues mire usted, eso ya me parece que ya llegamos a lo metafísicamente imposible, porque sí, claro, la Iglesia tiene una serie de cautelas a la hora de pedir informes, etcétera, sobre un sacerdote para ordenar al obispo, que la posibilidad de que sea ordenado obispo alguien que no sea válidamente sacerdote, pues mire usted, ya es imposible. Vale. Damos paso a una última llamada. Buenos días. Sí, buenos días, monseñor. Adelante, le escuchamos. Voy a procurar ser muy breve. Sí. Mire, yo hice la primera comunión y todo lo que sé de la Sagrada Escritura es eso, ¿no? Porque Dios me hizo hacer la primera comunión y ponerme una idea fija en mente: estudiar filosofía y derecho para ayudar a los más necesitados de la humanidad. Yo iba a la iglesia, pero Dios me retiró porque
me ha hecho con un sentido de la justicia y de la verdad y, sobre todo, del ejemplo, ¿no? Entonces, el cura predicaba una cosa y su vida era lo contrario. Yo no podía aguantar y me aparté Dios me apartó de la iglesia. En el 98 tuve la palabra directa y viva, con imagen de Dios. Desde entonces, pues estoy haciendo lo imposible, gracias a Dios y el Espíritu Santo, ¿no? Para conseguir todo lo que se me ha pedido. Entonces, yo le pregunto, Monseñor, Sí. ¿cómo ve lo que le he dicho? De acuerdo, vamos a ver. Mire, pues con esa misma sinceridad que usted me pregunta, yo también le respondo. ¿Cómo ve lo que le he dicho? Ya sé que seguramente estoy simplificando demasiado, porque también usted, aunque se ha expresado claramente, se ha expresado muy brevemente, ¿no? Yo pienso que es excesivo el que usted diga Dios me apartó de la Iglesia. Me parece una expresión excesiva, porque vamos a ver, ese mal ejemplo que usted vio en un sacerdote, no creo que se pudiese traducir en que la voluntad de Dios fuese que usted se separase de la Iglesia. No, me parece que uno puede ver una mala, pues un mal ejemplo pues en la Iglesia, que sin duda alguna los hay, en este, en el otro, el de más allá, etcétera, incluso dentro de la propia familia, pero eso no quiere decir que la mediación de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo deje de ser necesaria para usted ni para nadie. Hay que distinguir entre los pecados de los que formamos la Iglesia de la Iglesia misma, que es cuerpo místico de Cristo. Bueno, eso en primer lugar, ¿no? Luego, sin embargo, el Señor tuvo hacia usted pues también otro momento de encuentro, que dice usted que también tuvo pues otro momento en el que el Señor sale a su encuentro, y creo que ha utilizado usted la expresión un poco que en directo, ¿no?, tiene como una experiencia interior. Bien, mire, yo le diría que es importante que esa experiencia que usted ha tenido en directo la lleve también al seno de la Iglesia. Le recuerdo, por ejemplo, que cuando San Pablo iba camino de Damasco, y obviamente no estoy yo comparando la experiencia de San Pablo con la de usted, ¿no?, pero es un poco como, busquemos la analogía de la fe. San Pablo, cuando va camino de Damasco, tiene, ¿no?, como un salir de Cristo resucitado al encuentro de su vida, pero a mí me llama mucho la atención que San Pablo, después de haberse encontrado con Cristo resucitado, más tarde, dice, 3 años más tarde, subí a Jerusalén a encontrarme con los apóstoles, no vaya a ser que yo estuviese corriendo en vano. Es decir, él se da cuenta que la experiencia que ha tenido de encuentro con Cristo la tiene que tamizar, la tiene que contrastar con los apóstoles, para que su experiencia interior no sea sinónimo de subjetivismo y sea también confirmada por la experiencia de la Iglesia. Esta es un poco la lectura que yo le haría, un poco de lo que me ha contado. Por eso me parece también que el Señor le ha traído aquí, al seno de Radio María, para contrastar su experiencia y para que Radio María sea una pequeña mediación para que usted le acompañe al seno de la Iglesia. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.